Enric, ¿por qué la vida es un espejo? El concepto de la vida es un espejo y no es una novedad. De hecho, ya Carl Gustav Jung nos explica que nosotros siempre estamos proyectando nuestra sombra en el mundo y que en realidad siempre estamos viendo en los demás aquella parte de nosotros mismos que no reconocemos, ¿no? No sé, Jung nos habla de la personalidad y de la sombra, ¿no? La personalidad vendría a ser aquella cara que mostramos al mundo, aquella cara agradable, aquella cara de la inocencia, y la sombra vendría a ser todas aquellas cosas que el mundo nos ha enseñado que está mal, ¿no? Prejuicios, tabús, esconder cosas que creemos que no tenemos que mostrar, ¿no? De hecho, nosotros siempre mostramos que tenemos una emoción social, una emoción que mostramos al mundo y reprimimos una emoción oculta, ¿no? Por las creencias, como repito, y los tabús. De hecho, ya esto no es de Jung, sino que la historia, los grandes maestros ya nos explican más o menos que siempre vemos el pecado o vemos la viga o la paja en ojo ajeno y no vemos nuestra viga, ¿no? Es una enseñanza milenaria, no es de ahora. ¿Y por qué siempre se tiende a que te ocurra en la vida lo que pretendes que no te ocurra? Todo lo contrario. Mira, hasta San Pablo decía algo parecido. San Pablo decía, aquello que a mí me gustaría hacer, me cuesta hacerlo, y aquello que no me gustaría hacer es lo que estoy haciendo, ¿no? Todo aquello que reprimimos, todo aquello que no hacemos consciente, se acabará manifestando en nuestra vida como destino. Una frase también de Jung dice lo mismo: aquello que tú no reconoces en ti se convertirá en tu destino. Aquello que no expresas, aquello que de alguna forma ocultas, ¿no? Como nuestro inconsciente es un 90 y tantos % de nuestra psique, por lo tanto eso siempre acaba ganando, ¿no? Y si esa represión llega a ser muy fuerte, entonces estaríamos hablando ya de Freud también, te puede somatizar enfermedades o manifestarse circunstancias en tu vida que realmente no acabas de entender. De hecho, nosotros identificamos que cuando una cosa se repite una y otra vez, lo que llamamos un exceso, entonces nos estamos dando cuenta de que aquí hay un programa reprimido que intenta luchar o salir afuera para que se exprese. La famosa novela Dr. Jekyll, Mr. Hyde, creo que es una explicación muy bonita de cómo realmente funciona eso, ¿no? En una época victoriana, el Dr. Jekyll perfecto, todo muy bien, y detrás todos los prejuicios que hay en aquella sociedad donde se acaba manifestando, que sale por la noche, ¿no? Es un simbolismo, la sombra se manifiesta por la noche, ¿no? Y este tipo de proceso se repite con uno mismo y también a lo largo de las distintas generaciones. Exacto. Esas informaciones, estos secretos, esas cosas ocultas, eso que parece que tengamos que guardar, pues las apariencias, etcétera, hay realmente dolores y sufrimientos muy profundos en la familia que se heredan nuestros padres y nuestros hijos. También refiriéndonos a efectos bíblicos, ya sabemos, los pecados de los padres se heredan en la tercera o la cuarta generación. En el mismo Jesús, a sus apóstoles le preguntaban cuando curaba a alguien: Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres, ¿no? Quitemos la palabra pecado, vamos a llamarle, podríamos modernizarlo, los programas, ¿no? Cuando yo me encuentro en situaciones así y me ocurren cosas que no acabo de comprender, como por ejemplo llevar una tristeza, siempre estoy triste, o siempre me encuentro con las mismas situaciones, o no encuentro pareja, o no hay forma de que mi trabajo funcione, etcétera, etcétera, sin meternos más profundamente, estamos viendo aquí un programa heredado, ¿no? O sea, es muy importante buscar en el árbol esos programas que hemos heredado a nuestros ancestros y hacerlos conscientes, ¿eh? Tan simple como esto. Es un proceso de poner en su lugar a las personas que de alguna forma están como apartadas, o que el clan, por lo que sea, ha apartado, ¿no? Niños ilegítimos, incestos, abortos. En mi trabajo hemos encontrado hasta como algunas madres mataban a sus hijos recién nacidos y luego decían que había sido un aborto, ¿no? Hay realmente muchos, o hijos de curas que también los hemos encontrado, hay de todo. Y eso se acaba manifestando en una sintomatología, por ejemplo, pues que la mujer tiene dificultades de quedarse embarazada. Esto que estoy explicando no es una anécdota. Eso ya la epigenética conductual nos enseña y nos demuestra científicamente que los programas de nuestros abuelos los heredamos los nietos. Suena todo muy biológico. Es biológico.
Lo importante es que es biológico. Y para nosotros la biología es fundamental, porque en la biología se expresan todos esos programas. Y al final comprendemos el para qué mi síntoma o mi enfermedad se está manifestando en mi biología, y es como que el inconsciente tiene una manera de expresarse. Uno, a través del cuerpo, porque nosotros pensamos que somos un cuerpo y creemos, perdón, que somos un cuerpo, y somatizamos en función de las creencias en esas partes del cuerpo. Y otra, en las circunstancias de la vida. Y hay que saber tener esa lectura, o observando la biología o observando el mundo, el espejo, las circunstancias que me rodean. ¿Y cómo podemos solventar todo esto? Porque si es biológico y se transmite, también podremos nosotros romper esa cadena. Exacto, exacto. Claro, porque si yo tomo conciencia de esto, entonces mi inconsciente es como que por fin me he expresado, ¿no? Y vemos cosas que parecen como un milagro, como magia, y no lo son, ¿no? Vemos personas alérgicas, por ejemplo, al gluten, que tiene que ver con el padre y el ambiente familiar. Y entonces cuando hablamos con nuestro cliente de, pues no sé, que el padre era alcohólico, había un mal ambiente en casa, o pegaba, o etcétera, etcétera, y la persona comprende esa situación, el síntoma le puede desaparecer tranquilamente. Es realmente increíble qué resortes y cómo los programas se guardan y cómo se pueden realmente desactivar. Y eso lo explica muy bien la epigenética conductual cuando nos habla del proceso de metilación, que es un radical que se adhiere a la histona, que es la proteína que de alguna forma protege al gen, y cómo esa metilación desactiva ciertos genes y provocan ciertas circunstancias biológicas. Es realmente muy moderno, pero yo voy a nombrar la universidad que mejor ha trabajado en eso, que es la Universidad McGill de Montreal, Canadá, y bueno, ya han hecho más de 2000 estudios intentando refutar todo eso, y al final lo que han llegado a la conclusión de que eso funciona así. Es un nuevo campo, es realmente demostrar que el ambiente que afecta a nuestra ADN es la importancia que tiene, ¿no? Como que realmente nuestras células, nuestra biología se adapta al ambiente, que ya hay una palabra que viene a definir lo que es el ambioma, ¿no? Es el ambiente conforma la respuesta de nuestra biología para adaptarse. Y eso es el gran secreto. El ADN no es algo que no se puede modificar, ¿no? Eso ya se ha demostrado. Hay estudios científicos rusos también que lo demuestran, ¿no? Que en realidad nosotros nos estamos adaptando continuamente. Y nuestra biología se está adaptando continuamente. Pero en el caso del ser humano, como tenemos un neocórtex tan extraordinario, podemos montarnos unas películas extraordinarias y el inconsciente no diferencia una cosa que pasa de una cosa que creemos que pasa. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto nerviosos pensando que nuestro hijo que llega tarde a casa igual ha tenido un accidente y está con la novia, ¿no? Pero nuestra biología actúa. Tenemos sudoración, taquicardia, insomnio, estamos estresados, y luego aparece nuestro hijo y el problema se acabó, ¿no? Y por eso nos demuestra que la biología siempre se está adaptando a algo que realmente ocurre o a algo que realmente pensamos que ocurre, que para el inconsciente es exactamente lo mismo. Vosotros lo que hacéis entonces es detectar este defecto en el programa y neutralizarlo y crear un nuevo programa. Bueno, exacto. Más que un defecto es entender que hay una información, que en definitiva todo es información, y vamos a desbloquearlo, ¿no? Vamos a buscar, el camino, el vehículo es la emoción. Allí hay una emoción y se trata de que la persona perciba aquello de otra manera, que lo viva con otra emoción. Y el inconsciente entonces recibe una contraorden, ¿no? Que aquello el león no es tan fiero como lo pintan y que se puede ver de otra manera. De hecho, lo que nosotros pretendemos es que la persona cuando vea su árbol, cuando vea sus programas, cuando comprende que su mamá la ama como sabe amarla, porque no sabe hacerlo de otra manera por los programas o la información que ha recibido, esperamos que nuestro cliente pues como que cambie su percepción, allí donde había un viejo rencor se convierta en una nueva comprensión. Eso le libera, eso le da paz interior y eso se acaba manifestando en pues que el síntoma físico o desaparece o se mitiga o realmente hay un otro estado de cosas más saludables. Decías que es muy sencillo, es básicamente sencillo llegar a la iluminación, lo que llama la iluminación, el despertar. Bien, la iluminación siempre es la creencia de que es un estado mental que hay que adquirir por un trabajo, vamos a llamarle arduo, etcétera, etcétera. Bueno, no digo que no lo haya sido hasta ahora, ¿no? Pero
la misma ciencia, siempre he pensado y siempre he creído que para alcanzar ese estado de despertar o de esa conciencia, vamos a llamarle así, total, el camino no puede ser complicado, tiene que ser simple. Es el ego, es la creencia en la separación, en la dualidad. Es importante cambiar de mentalidad. Si yo veo el mundo sintiendo que todos formamos parte de algo, el mundo es de una manera. Si yo veo el mundo pensando que medio mundo no tiene nada que ver conmigo, mi percepción es otra. Si yo soy el observador, que como nos demuestra la física cuántica, está influyendo en lo observado, y lo que yo proyecto en mi vida, que no dejan de ser, ya no digo mentalmente, sino visualmente, estoy proyectando unos fotones, esa información realmente estará condicionando mi biología y mi forma de ver y entender la vida, en definitiva, ¿no? De hecho, todo el mundo lo sabe. Nadie ve el mismo partido de fútbol de la misma manera. Y hay gente que ve cosas que no están, o ponen cosas que no han pasado, o al revés, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué estamos viendo en realidad, ¿no? De hecho, no vemos la realidad, la estamos interpretando. Es decir, que sin conciencia la realidad es absoluta. Es que si no existiese la conciencia, ¿qué sentido tendría que hubiese la materia? O sea, lo que decía ayer, la ciencia hasta ahora se movía en que la materia crea la conciencia. Y no puede ser eso. ¿Qué sentido tiene crear este salón si no hay nadie que lo disfrute? Por lo tanto, ese salón no existe sencillamente porque no hay nadie que lo observe. ¿Qué sentido tiene un universo sin vida? Y la vida crea un habitáculo, vamos a llamarle el universo, y esa vida crea la conciencia. De hecho, la vida, como dirían otros científicos, Robert Lanza, por ejemplo, en su biocentrismo dice que lo primero que se creó fue el observador, y el observador crea unas circunstancias para poder habitar, y las crea en función de su nivel de conciencia. Por lo tanto, fijaros que nuestra conciencia determinará en la realidad que estamos viviendo. En la medida que esa conciencia se vaya despertando y sea cada vez más global, viviremos en un mundo más global, pero no global como nos dicen ahora, ¿no? Sino un global donde no hay ganadores ni perdedores, donde no hay ni buenos ni malos, sino donde hay una comprensión, una aceptación, donde la diversidad forma parte de la unidad y no la unidad. Ese cuadro mismo, ¿no? Es bonito porque hay una diversidad de colores, ¿no? No podemos decir que no pueden estar los amarillos, entonces el cuadro perderá, al final acabemos en un mundo gris, ¿no? Entonces, cuando en el mundo nuestro desaparece una lengua, desaparece una cultura, desaparece una especie, nos estamos como si fueran quitando colores de ese cuadro, ¿no? O sea, ese cuadro es precioso por toda la luz que tiene, por todos los colores que tiene. No podemos decir que ese color es peor que este de aquí. Eso es la dualidad. Tú puedes ver que un color no te gusta y lucharás contra el color, pero te estás cargando el cuadro. El mundo es un cuadro. No podemos eliminar del mundo partes de él, porque eso es parte de la conciencia. Entonces, esto es fundamental. Cuando empieces a valorar lo que hay, ¿te podrá gustar el cuadro o no te podrá gustar? Estás al observador. Exacto. ¿Podremos hablar del cuadro o no podemos hablar del cuadro? Eso no importa, porque el cuadro, al fin y al cabo, es esto, ¿no? Pero el cuadro no existe. ¿Para qué queremos un cuadro si no hay alguien que lo observa? Sí, es el típico Koan Zen que dice si en un árbol se cae en un bosque que no hay nadie, ¿a quién escucha el árbol? De hecho el árbol no hace ruido. Nuestros oídos perciben unas ondas de vibración, unas ondas, eso sí, del aire, que nuestro oído lo percibe como un ruido. Pero si no hay oídos que puedan escuchar, solamente pasará una brisa. Por lo tanto, el observador es fundamental en todo eso. El problema es que cuando yo, como observador, pienso que mi observación es verdad. Claro. O que mi observador es la verdad pura y dura. Entonces entramos en los fanatismos. Y claro, eso ya todos sabemos a dónde lleva eso. Lleva a la destrucción, al hambre, a la miseria, a la enfermedad, en fin, a la desgracia. Estás hablando de un cambio radical de observación del mundo, claro, de interpretación del mundo. De aceptación del otro. Alguien cuando salí de ayer a la conferencia me preguntó, ¿entonces usted está contra el aborto? Y yo me quedé mirándola diciendo, esa señora ha estado en la conferencia. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Yo solamente le contesté, antes de opinar contra algo, póngase en la piel de aquella persona que ha hecho aquello. Y usted hará lo mismo. Hay un refrán indio que dice que antes de juzgar a nadie, deberíamos de andar 1000 leguas en los mocasines del otro, ¿no? O sea, vamos a ponernos el otro. Es muy fácil juzgar o opinar sobre algo que tú no tienes ni idea de cómo se está viviendo aquello, ¿no? Las cosas para sentirlas hay que vivirlas y experimentarlas, ¿no? De hecho, en el tema de la lengua, alguien dijo que si queremos comprender a un pueblo tendremos que hablar la misma lengua, porque si no hablamos en la misma lengua nunca podemos entender el pueblo. Y eso en este país es muy importante.
Esto es muy importante. Aquí en Valencia se habla valenciano y no es lo mismo hablar en valenciano que en español, por ejemplo, ¿no? Porque además las palabras son diferentes y los significados también, aunque no seamos conscientes de ello, pero en nuestro inconsciente sí. Entonces la percepción de las cosas está en función de las lenguas. Por ejemplo, en el Antártico, en el norte de Europa, aquí decimos un copo de nieve y allí tienen como, no sé si 20 o 30 o 40 palabras para definir un copo de nieve. ¿Por qué? Porque un copo de nieve, según el nombre que le pongan, les puede ir la vida. Aquí no, aquí nevará. Produce una emoción. Claro, claro. Entonces cuando dicen una palabra es un copo de nieve, pero que con un gran significado, ¿no? Y para poder entender eso hay que hablar aquellas palabras, ¿no? Entonces, claro, la palabra lo que hace es expresar un conjunto de programas en nuestro interior. Pero nunca voy a pensar que mis palabras están expresando la verdad, sino una forma de expresar la verdad, pero no la verdad, ¿no? La verdad no contiene a todos, es algo que va más allá de la expresión verbal. Lo que ocurre es que es una forma de comunicarnos, ¿no? En la forma holística, todas las expresiones son aceptadas. En la forma dual, nosotros somos más gente que hablamos de eso y por lo tanto tenemos más derecho. Bien, repito lo mismo, si quitamos un color minoritario aquí, el cuadro no será lo mismo. Es así de simple, ¿no? O sea, ha perdido parte de su significado. Claro, ya no dice lo mismo, falta algo. Menos mal que tenemos el cuadro. Menos mal que tenemos el cuadro, que es un ejemplo maravilloso. Te autodefines como un hombre sencillo, una persona común. Dinos desde tu sencillez y desde tu generalidad, de cara al resto de los seres humanos, ¿cuáles son las pautas internas que tú gestionas para hacerte mejor y un mundo mejor? Mira, yo la verdad es que hace mucho... Yo nunca me hubiese pensado que me estaría pasando lo que me está pasando. No lo había pensado porque tampoco lo había pretendido. Sí que quería ser más coherente. Sí que pensaba y sentía desde hace muchos años que la mejor forma de mostrarse al mundo es mostrarse al mundo. Y decir no cuando quieres decir no y decir sí cuando quieres decir sí. Porque yo me sentía mal cuando, no es que hay que ir, pero yo no quiero ir. ¿Pero qué van a pensar? Pues que piensen lo que quieran, ¿no? Y entonces al final eso, como por ejemplo en mi familia, como que costó un poquito, ¿no? Pero al final todo el mundo entendió que cuando Enrique estaba es porque quería y cuando no estaba es porque, no porque tuviese algo contra aquello, sencillamente porque quería estar en otro sitio. Y eso es una forma muy bonita de respetarse, ¿no? Yo me levanto cada día y yo ofrezco mi vida al universo, ¿no? Porque quien dude de que hay una inteligencia, pues que se lo haga mirar, ¿no? Pero en fin, yo siento que la gente si quiere dudar que dude, me es igual, ¿no? Voy a seguir durmiendo igual, ¿no? La confianza es un problema cuando todo el ruido mental te está diciendo miedo, cuidado, confusión. Bien, yo de pequeño se ve que era muy mal estudiante, mis notas eran sencillamente patéticas y me miraban los psicólogos y tal, de aquella época, estoy hablando, tengo 60 años, por lo tanto estoy hablando de muchos años atrás, pero todos decían que era muy inteligente, pero que el mundo no lo veía como lo veían los demás y sobre todo que tenía una gran confianza en consigo mismo, ¿no? Yo pienso que quizás esto ha sido la clave de todo, ¿no? O sea, no pretender gustar a nadie, no saber que tu vida no depende de nadie, procurar ser un ser social, procurar aportar algo a la humanidad, quien quiera escuchar que escuche, quien no quiera escuchar no pasa absolutamente nada. Es un poco como aquel chiste, ¿no? Dice, usted se le ve muy feliz. Dice, pues que yo no discuto con nadie. Dice, eso no puede ser. Digo, pues será otra cosa, ¿no? pues será otra cosa. Al final tampoco pretendo dar una explicación que yo mismo no la sé dar, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿cómo te has convertido en un fenómeno? O sea, ahora mismo me están comunicando en ULM, la empresa donde lleva toda mi propaganda, etcétera, etcétera, pues que en el mes de septiembre se han gestionado 1 millón de correos, ¿no? Claro, te quedas como... ¿Mandé? Un poco desbordado. Sí, mandé. O tú viste ayer, ¿no? La gente como me quiere y tal. Y no, es un tema que he tenido que procesar, ¿no? Sí. Porque soy bastante tímido. Y bueno, como no pretendo nada y no pretendo gustar, resulta que gusto, ¿no? Es lo que acabo de explicando. Cuando uno pretende gustar, tendrás dificultades. Cuando uno se muestra, es lo que me dice la gente, es que eres tan natural y te muestras tal cual y dices las cosas como si fueras un niño pequeño. Digo, es que yo cuando digo una palabrota no lo digo con el sentido de hacer daño a nadie, ¿no? Cuando digo, tonto del culo, ¿no? La gente ya entiende por qué le llamo tonto del culo, que es el que justifica, el que razona, que da explicación a todo, etcétera, etcétera. Y en realidad es lo que utilizamos siempre. Yo lo llamo que aquí está sentado el ego, que todo lo justifica, ¿no? Cuando lo dejas tranquilito y empiezas a escuchar tu corazón, cuando sientes lo que tienes que hacer o lo que tienes que dejar de hacer, cuando respetas profundamente la verdad de los demás siempre te acaban escuchando. Eso es muy importante.
Cuando estás con un interlocutor, en el inconsciente del interlocutor, él tiene que sentir que no te opones a él, sino que lo aceptas. Que puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, esto es otra historia, ¿no? Pero por encima de todo, acepto su forma de ver. Yo acepto todo lo que ocurre en el mundo, porque yo sé que aceptando lo que ocurre en el mundo, las personas que reciben ese afecto o esa aceptación inconscientemente están preparadas para dialogar también y para cambiar. Si yo me siento rechazado, si yo no me siento escuchado, si yo solamente recibo un no como respuesta, que nadie les extrañe que haya una resistencia, porque todo lo que se opone a algo, al final acabas creando una fuerza de igual oposición. Pero esto no es que sea moderno, esto siempre ha sido así, ¿no? O sea, el diálogo parte de la base que yo estoy dispuesto a salirme de mis posiciones. Si tú no estás dispuesto de tus posiciones, no me pidas que yo me salga, ¿no? O sea, no se trata de que cambies tú y yo, no, vamos a cambiar los dos. En fin, creo que es un mensaje que hace falta en este país y en el mundo entero, porque ahora tocan los yihadistas y mañana tocará no sé qué. Yo como catalán, por ejemplo, en España, se nos ha utilizado muchas veces el catalán, se dicen cosas de... alguien piensa que no sé, que pasan cosas allí y no pasa absolutamente nada. Yo soy bilingüe, hablo los dos idiomas perfectamente, pienso en los dos idiomas perfectamente, puedo hablar con uno en catalán y con otro en español y no pasa absolutamente nada. En fin, no vayamos a buscar cosas donde no están, ¿no? Pero claro, si entonces empezamos en esto no, esto sí, y empiezan, claro, hay algo que sí que no podemos evitar. Uno es de donde nace, de donde pase la información. Todo eso contexta un ambiente que al final uno no acaba entendiendo muy bien las cosas como acaban funcionando, ¿no? O sea, las xenofobias y las fobias a los pueblos, a las razas, a las religiones, es algo que debería desaparecer de este mundo, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es aceptar, comprender, dialogar y respetar las posiciones de todos, porque todos estaremos más unidos y formaremos un cuadro maravilloso. Enric, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.